Bien, iniciamos nuestra presentación del día de hoy, como hemos anticipado por los grupos de estudio, conectado esto con una introducción sobre lo que se va a estar celebrando el día precisamente de mañana, aunque quizás muchos participantes vean este video mañana o durante la semana. Por eso hacemos una referencia de que mañana precisamente, 21 de junio, es el Día Internacional del Yoga, un día muy importante, muy significativo, porque por supuesto para la práctica y para la cultura de la India no es un día más, ¿sí? Es una celebración, podríamos decir, que trasciende culturas, idiomas, fronteras, tradiciones, y que nos recuerda, podríamos también tener en consideración este aspecto, que nos recuerda una enseñanza que es universal, una de las enseñanzas universales del yoga, ¿sí? Que la búsqueda de la armonía entre tanto el ser humano, la naturaleza, la sociedad, la conciencia, es uno de los pilares fundamentales de la práctica de yoga, ¿sí? Es una de las prácticas más, más significativas. Por eso, en un mundo que cada vez está, como ustedes saben, acelerado, cada vez más acelerado, donde solemos encontrarnos, ¿sí?, absorbidos por innumerables responsabilidades, exigencias, estímulos constantes, detenernos, ¿sí?, detenernos a reflexionar sobre el verdadero significado del yoga, ¿sí?, adquiere aquí una importancia muy especial, porque en este tipo de jornada, como la que estamos celebrando, la que estamos por honrar, que es este día tan especial, eh, este tipo de eventos nos brinda la oportunidad no solamente de celebrar una práctica milenaria, sino también de recordar los valores y principios que han sostenido esta tradición a lo largo de miles de años. Y al respecto, vamos a ver a continuación un detalle importante que tiene que ver precisamente también con los módulos de estudio que estamos abordando en la formación, que es, bueno, muchos pueden preguntarse por qué se celebra precisamente el Día Internacional del Yoga el 21 de junio, ¿no? Eh, a nivel mundial, no es solamente aquí en Argentina, esto se celebra en todo el mundo. Bueno, esta fecha, como vemos en imagen, también fue proclamada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿sí?, la ONU, en el año 2014, debido a una propuesta de la India, el gobierno de la India de aquel entonces, reconociendo la importancia que esta antigua disciplina ha tenido y continúa teniendo, no solamente en la India, sino expandiéndose a todos los continentes, en toda la humanidad, donde se promueve la salud, el bienestar, el desarrollo integral de las personas. Bajo esa premisa, el gobierno de la India buscó como estimular este reconocimiento. Pero, naturalmente, el significado de esta fecha también va mucho más allá de una decisión institucional, porque el 21 de junio coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte. Para nosotros que estamos en el en el hemisferio sur, esta fecha representa el día más corto del año y para nosotros sería más el inicio del invierno, ¿no?, precisamente. Pero, en términos astrológicos, eh, en el hemisferio norte, precisamente, este solsticio de 21 de junio es el día con mayor cantidad de horas de luz solar del año, ¿sí? Entonces, desde tiempos muy antiguos, los solsticios también han sido considerados momentos de especial importancia simbólica, porque los solsticios, astrológicamente, también representan ciclos de transformación, de renovación, de expansión, ¿sí? Y como lo hemos estado estudiando a lo largo del módulo también uno y parte de este módulo 2, el Sol no es solamente un astrofísico que ilumina el mundo externo. El Sol también representa la luz del conocimiento, la claridad de la conciencia, la capacidad de quitar la oscuridad de la ignorancia,
De ahí viene el concepto también de guru, ¿no? Guru son dos, digamos, palabras en sus iniciales, que propiamente en sus significantes representan este mismo principio, ¿no? Gu viene de Guhyam en sánscrito, ¿sí? Vamos a escribirlo para que ustedes sepan, ¿no? Cómo se nombra. A ver, no sé si se logra ver ahí. Guhyam. Hyam con Y, ¿no? Y H. Guhyam significa algo que es secreto, oculto, ¿sí? Algo que también representa la esencia de una cosa. Eso es Guhyam. Y Ru viene de Rukshu. Rukshu significa aquello que quita, ¿sí? Aquello que saca o que quita la oscuridad, ¿sí? Lo que está oculto. Por eso el concepto, el término guru, va más allá de un género masculino y femenino. Hay muchas maestras mujeres, de hecho, de las más importantes en la historia, para nosotros en Occidente, fue y es, por supuesto, Indra Devi, ¿no? Ella fue la primera practicante maestra que volvió más masivo, podríamos decir, el yoga en Occidente dentro de lo que son las mujeres, ¿no? Ella, digamos, no solamente difundió la cultura y la práctica de yoga en Occidente, sino que estamos hablando de que fue en una época donde no venían maestros y no habían masificado esta tradición. Y ella fue una gran maestra. Entonces también a ella, digamos, se la puede nombrar guru. En sánscrito, cuando es femenino, hay como una sutil distinción que es gurudri o gurudvi, ¿no? También. Pero el concepto es el mismo, es guru, ¿no? Entonces con esto es, lo que quiero decir es que la luz del sol representa este principio que ilumina, al iluminar quita la oscuridad, por eso es que también el sol es considerado un astro que representa la sabiduría, el conocimiento, la conciencia. Por eso, como vemos en imagen, símbolo de transformación, luz de la conciencia. Y esto es muy importante porque los grandes sabios y sabias observaban atentamente el movimiento del cielo a través del conocimiento astronómico y astrológico y comprendían que la naturaleza funciona mediante ritmos, estaciones y también transformaciones constantes. Entonces, el solsticio representa un punto culminante dentro de esos ciclos. Un punto culminante que se expresa en un momento de expansión, de plenitud, de renovación. ¿Se entiende? Ese es el principio de un solsticio. Y cuando dicho solsticio ocurre en verano, como está ocurriendo actualmente en el hemisferio norte, naturalmente esta lección posee un simbolismo particularmente profundo. Porque el sol, de vuelta, no es visto, ¿sí? No es visto únicamente como una estrella que ilumina el mundo externo. Como hemos estudiado, el sol representa la luz del conocimiento, la claridad de la conciencia, la sabiduría interior, la capacidad de quitar la oscuridad de la ignorancia. Por eso un término que se le da al conocimiento es vidya en sánscrito. Vidya significa también luz. Luz y conocimiento es un sinónimo dentro de la terminología en sánscrito. Y avidya, la letra A, previo a vidya, significa el no, quiere decir el no, ¿no? La negación. Entonces, avidya sería la no luz o, en su paralelo, la ignorancia, que es la ausencia de conocimiento. ¿Sí? Entonces, así como por ejemplo el sol, ¿no? Permite que los objetos se vuelvan visibles, el conocimiento permite, podríamos decir, trazando un paralelo, que la realidad se vuelva comprensible. ¿Se entiende? Se vuelva comprensible, que la realidad pase a ser una experiencia sabia, una experiencia realizable, no solamente a nivel empírico, intelectual o mental, sino también corporal. ¿Sí? Que sea una experiencia integradora.
¿sí? Por eso el yoga, a través del movimiento físico, a través de respiraciones que son físicas, a través de meditaciones mentales, a través de oraciones o de prácticas espirituales, lo que busca precisamente es conectar con este principio iluminador, ¿sí? Porque, de vuelta, así como la luz disipa las sombras, digamos, la conciencia disipa la confusión. Conciencia también es un sinónimo de conocimiento, ¿sí? Entonces, eh, ese es el aspecto y el carácter simbólico tan significativo que representa el sol. Por eso es que se eligió precisamente este solsticio como un día tan representativo para invocar la trascendencia del yoga, ¿sí? Eh, y también el solsticio posee, ¿no? Constituye una imagen profundamente relacionada con el propósito más esencial del yoga, que podríamos decir que es el despertar, ¿no? Que es el despertar, por ejemplo, a una comprensión más amplia de nosotros mismos, despertar a una conciencia de vivir, despertar a una realidad que trascienda las limitaciones de nuestros condicionamientos habituales. Por eso cuando observamos la palabra yoga, encontramos que viene precisamente de la raíz verbal yuk, ¿sí? ¿Qué significa la palabra yoga? ¿Qué representa este principio tan iluminador y sabio, ¿no? Yuk proviene de la raíz, digamos, perdón, yoga proviene de esta raíz, yuk, en sánscrito, que significa unir, digamos, integrar o vincular. Entonces, esta definición de yoga también tiene el propósito de ayudarnos a comprender que esta práctica, además de incluir una serie de ejercicios físicos y técnicas de relajación, en su esencia esta práctica es una filosofía orientada hacia la realización, hacia la integración, ¿no? Porque integra el cuerpo con la mente, la acción y la conciencia, integra la vida interior con la vida exterior, ¿sí? En este sentido, lo que busca esta integración de vida interior con la exterior es que nosotros como individuos conectemos con una realidad más amplia que trascienda los propios límites que nuestro ego nos impone, basado en identificaciones superficiales. Por esta razón, nuevamente, cuando celebramos este Día Internacional del Yoga, no estamos celebrando únicamente una práctica física. A veces vieron que se celebra el yoga practicando 108 saludos al sol, lo cual está bueno, puede ser un poquito doloroso físicamente realizar 108 veces el saludo al sol, pero bueno, es una forma de honrar este día y por supuesto cada uno con su inspiración puede transitarlo de esa manera. Pero digo, no estamos celebrando con el Día Internacional del Yoga solamente una práctica física, estamos celebrando, ¿no? En su esencia, al menos desde nuestra perspectiva, una visión de nosotros mismos y del ser humano en general, basada en la unidad, en la armonía, en el autoconocimiento. Por eso los pilares tan importantes del yoga como la compasión, como, como la solidaridad, la empatía, ¿sí? De vuelta, como mencionaba al principio, nosotros vivimos en una época que está caracterizada por la fragmentación, ¿sí? Eh, las personas y nosotros mismos en general, ¿no? Puede que nos sintamos divididos en múltiples obligaciones, preocupaciones, estímulos constantes. Muchas veces esto hace que exista una desconexión en nosotros entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Entonces, el yoga en este contexto surge y se expresa precisamente como una respuesta a esta fragmentación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el propósito fundamental del yoga es restaurar esa unidad quizás que momentáneamente se ha perdido, ¿no? Esa unidad fragmentada, digamos, en diversos intereses,
discursos mentales. Por eso es que los grandes sabios y sabias precisamente comprendieron que gran parte, ¿no?, del sufrimiento humano surge, y ahí viene una de las esencias más importantes de este conocimiento, que gran parte del sufrimiento propio surge de la identificación exclusiva, podríamos decir, con los movimientos cambiantes de la mente. Patanjali en los Yoga Sutras, y con esto vamos a compartir imagen ahora de este texto, que forma parte del estudio también del aula virtual, Patanjali en los Yoga Sutras define cuál es el propósito del yoga. Él dice, yogas, ¿no? Voy a escribirlo como se menciona en sánscrito, yogas, voy aquí a escribirlo como se pronuncia, ¿no? Chitta Niroda. Yogas Chitta Vritti. Chitta, me olvidaba de este término. Vritti, doble T. Yogas Chitta Vritti Niroda. Estamos hablando del segundo verso de los 196 que comprenden esta obra. Entonces, así comienza el yoga. El yoga comienza, digamos, el Yoga Sutras, que para poner en contexto es, junto con el Bhagavad Gita, podríamos decir, los pilares a nivel escritural de la filosofía y de la psicología del yoga. ¿Sí? Son los libros donde más se habla de la mente del practicante, donde más se habla de cómo están naturalmente incluidas las emociones, los movimientos psíquicos, también por supuesto el trabajo espiritual, pero principalmente cómo fluctúa la mente, cuáles son sus funciones, sus características. Y fíjense que Patanjali en los primeros dos versos, ¿no? La obra tiene 196 versos divididas en 4 capítulos. Esos 4 capítulos se llaman padas, ¿sí? Son como padas, quiere decir como partes, ¿sí? Entonces la primer parte, o el primer capítulo, que son aproximadamente, si mal no recuerdo, 55, 54 versos, vamos a ver precisamente este capítulo ahora. Patanjali dice, el primer verso es ahora, ¿no? Ahora comienza la exposición del yoga, ¿sí? ¿Por qué comienza así Patanjali? Porque este gran sabio, mencionado también como una encarnación del señor Shiva, Patanjali, nada más y nada menos, compuso esta obra aproximadamente hace 3000 años. Se menciona que tiene más antigüedad que la aparición de Buda, ¿no? Buda se estima que apareció entre 600 y 500 años antes de Cristo. Entonces Patanjali es previo a la aparición de Buda. Y él, hasta el momento, había compilado enseñanzas vinculadas con el Ayurveda. Él había compilado y escrito muchos textos de lo que es el Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India y la más antigua, digamos, de Oriente. Por eso es que empieza la obra diciendo, ahora comenzará la exposición acerca del yoga. Ese es el primer verso. Y lo hermoso de este segundo verso que acabamos de citar es Yogaschita Vritti Niroda. El arte, él describe al yoga como un arte, ¿sí? Antes de decir yoga dice arte, ¿no? Entonces, el arte del yoga consiste en controlar las fluctuaciones mentales. Yogas, Chitta habla de la conciencia está constituida por mente, inteligencia y ego. Entonces, cuando habla de Chitta, particularmente a la luz de la conciencia, se refiere a la mente, ¿no? Yogas, Chitta, Vritti son fluctuaciones, Niroda. Niroda es control. Control significa en términos yógicos orientar, ordenar, no es suprimir ni someter, ¿no? El control quiere decir como ordenar. Entonces, el arte del yoga consiste en controlar, en equilibrar, en ordenar las fluctuaciones mentales. ¿Mm? Por supuesto, él luego va describiendo una por una cuáles son estas fluctuaciones, ¿sí? ¿Qué significan y qué representan cada una de ellas? Y en este contexto, este primer capítulo, del cual vamos a hablar un poquito en honor a este día del yoga,
y también, por supuesto, a Patanjali. Este capítulo se llama Sadhana Pada, ¿no? Por supuesto, de vuelta, esto lo van a estudiar en el aula virtual, como para tener también una referencia filosófica y escritural, ¿no? Entonces, este segundo capítulo, además de ocupar un lugar fundamental dentro de la tradición del yoga, porque nos introduce en el aspecto no solamente práctico, sino disciplinado y transformador del camino del camino yógico, porque en este sentido, si el yoga es, en su aspecto más profundo, un proceso de aquietamiento de las fluctuaciones mentales, entonces sadhana, este concepto de sadhana, nos muestra cómo avanzar hacia ese estado. Sadhana viene de sat, que significa camino, y dana, que conduce a la meta, ¿no? Sadhana es el camino que conduce a la meta, y lo interesante es que el camino en el yoga no es diferente de la meta. Cuando se logra la meta, se sigue practicando, digamos, ¿sí? El camino no es diferente del logro último. Eso significa sadhana. Sadhana significa práctica. Sadhana es tener una práctica amoldada a una disciplina que puede ser flexible, pero comprometida con uno mismo, como decir, bueno, me levanto lo más temprano que pueda, hago unos ejercicios de respiración, recito unos mantras, practico una secuencia como es el saludo al sol, y luego desayuno, me acomodo y salgo, ¿no? Eso es un sadhana. Es como algo sagrado, que para vos es realmente sagrado, y que lo vas a hacer, digamos, más allá de las circunstancias, de los compromisos, de las presiones, de un montón de situaciones que pueden ser perturbadoras. ¿Se entiende? El sadhana es como algo sagrado, que trasciende el condicionamiento material. Por supuesto, si hay una urgencia, uno va a sacrificar el sadhana en pos de ocuparse de esa urgencia, ¿se entiende? Pero es como la práctica. La práctica es la meta, ¿se entiende? La práctica no es diferente de la meta. En la práctica se experimenta el gusto, se experimenta la realización. La práctica es aquello que nos abre las puertas, ¿sí?, a las regiones internas más saludables, más extáticas, no estática de quieto, sino extática de éxtasis, de felicidad, de bienestar. Entonces, de ahí la importancia de la práctica, ¿sí? Este capítulo número 1. Estudio que vamos a empezar a ver a partir del módulo 3, ¿no? Del aula virtual. Entonces, podríamos definir que también sadhana significa medio de realización, porque en este contexto el yoga, además de representar ideales elevados, es un camino que requiere constancia, que requiere purificación, discernimiento, compromiso interior. Por eso Patanjali inicia este capítulo, esta hora de los Yoga Sutras, presentando lo que se conoce como, a ver si se ve bien, el Kriya, seguramente han escuchado, Kriya Yoga. El yoga de la acción purificadora. Kriya significa purificación. Entonces hay un texto que dice tapas, de hecho aquí lo tenemos escrito, ¿no? Este está en el capítulo, perdón, este es el capítulo 2 de los Yoga Sutras, ¿no? Yoga Sutras capítulo 2. Él dice, tapas swadhyaya ishvara pranidhanani kriya yoga. La práctica del yoga, en este caso la práctica del yoga de la acción, consiste en tapas, swadhyay e ishvara pranidhana. Una corrección, yo estoy hablando ahora del capítulo 2. En realidad el capítulo 1 se llama Samadhi Pada. Un error mío. Samadhi Pada es el capítulo 1, Sadhana Pada es el capítulo número 2. Sí, lo que le cité en relación a los versos corresponde al capítulo 1. De todas formas, este capítulo 2 tiene prácticamente la misma cantidad de versos también que el capítulo 1, ¿no? Entonces, la práctica del yoga consiste en la acción de tapas,
Swadhyay y Ishvara Pranidhana. Tapas, ¿qué significa tapas? Tapas, digamos, puede comprenderse como autodisciplina, esfuerzo consciente, capacidad, por ejemplo, de atravesar las dificultades sin abandonar el propósito, en este caso el propósito espiritual, el propósito interno. Tapas no se trata de una austeridad rígida ni de un rechazo del cuerpo, sino lo que busca tapas es la fuerza interior necesaria para purificar hábitos, ¿no? Para purificar hábitos, ordenar la vida, dirigir la energía hacia aquello que eleve la conciencia, ocupar los sentidos a través del cuerpo en actividades virtuosas, en actividades que purifiquen. Eso es tapas. Tapas sería, por ejemplo, la práctica de un ayuno, la práctica de ejercicios de respiración, la práctica de yoga, la práctica de recitación de mantras, la práctica de la adoración. Eso es tapas, ¿se entiende? Aquello que quizás no tengo ganas de hacer, probablemente, no sienta la inspiración para hacer, pero que igual lo realizo, porque sé que que el resultado de ello es purificador y es beneficioso. ¿Se entiende? Eso es tapas. Por ahí, digamos, no nos sentimos muy bien del estómago y se nos presenta, o vamos a un lugar donde hay un plato, o se nos presentan unas degustaciones muy exquisitas, y quizás el sentido del gusto, la mente, las emociones, quiera probar eso. Pero la inteligencia te dice no, porque te sentís mal, te va a ser peor. Bueno, eso es tapas, ¿no? Como decir, hay una tentación a hacer algo distinto, pero sin embargo, en vez de estar scrolleando en el celular, digo, bueno, me tomo 10 minutos para hacer pranayama. Eso es una tapasya. Porque la mente, los sentidos, digo, no está mal que quieran scrollear un rato, que quieran ver, eso es muy personal. Pero en pos de ese deseo, que quizás no me conduzca a ninguna realización interna, yo al menos durante esos 10 minutitos practico otra disciplina. Es como un ejemplo práctico para que entendamos qué significa tapas. Porque a través de tapas se conquista, dicen los sutras, el universo entero. Tapas es la disciplina, la práctica. Luego hay otro término del cual hablábamos en la cita, que es Swadhyay, ¿no? Porque de vuelta, la práctica del yoga consiste en acción, en la autodisciplina, tapas, en el estudio de uno mismo y de los textos sagrados, Swadhyay. Cuando hablamos acerca del estudio de uno mismo o de los textos sagrados, esto implica una doble contemplación. Por un lado, mirar hacia adentro, el estudio de uno mismo, para reconocer nuestros patrones mentales, y por otro lado, cuando habla de los textos sagrados, es la mirada hacia la sabiduría transmitida por la tradición para orientar nuestra comprensión. ¿Se entiende? Esa es como la doble mirada de Swadhyay. Cuando dice el estudio de uno mismo, es en el trabajo introspectivo, de reconocimiento, de observación, de contemplación de nuestros diálogos discursivos a nivel mental, nuestros patrones mentales, ¿sí? Nuestras tendencias, identificaciones tóxicas y, por qué no, también saludables. Y por otro lado, mirar la sabiduría, los textos, el estudio del conocimiento, para que nuestra comprensión, nuestro intelecto, porque nuestro intelecto se nutre de conocimiento, asista de esta manera a un mayor discernimiento, reflexión, razonamiento. Esa es la facultad de la inteligencia. Pero la inteligencia tiene una aliada fundamental que es la memoria. Y la memoria es una de las 5 fluctuaciones mentales. La memoria es la asistente de la inteligencia. Y esta memoria se estimula a través del estudio, y en este caso, cuando estos estudios refieren a textos ancestrales, naturalmente aún más esta inteligencia se potencia. Y por último,
la entrega o la devoción a Ishvara. Ishvara, ¿m? O Ishva Pranidhana. ¿M? Esto representa como la conciencia o el servicio o la devoción a una realidad superior. Este principio de Ishvara Pranidhana o Ishvara Nidhana, también se menciona de las dos maneras, este principio podríamos decir que nos recuerda que el yoga no se sostiene únicamente desde el esfuerzo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que también requiere humildad, requiere apertura, reconocimiento de que la vida no puede reducirse al control del ego, ¿sí? Entonces, así vemos que desde el inicio de este capítulo 2, por eso este es el primer verso del capítulo 2, Patanjali y los Yoga Sutras nos enseñan que la transformación interior nace precisamente de la unión entre disciplina, autoconocimiento, disciplinas tapas, autoconocimiento swadhyay o shvadhyay, ¿sí? Y Ishvara Pranidhana, entrega o devoción al Ser Supremo. ¿Mm? Naturalmente esto tiene una conexión con el Bhagavad Gita, porque dijimos que los Yoga Sutras son los textos, o es el texto más significativo a nivel, digamos, compilado del conocimiento del yoga, pero esto es acompañado por el Bhagavad Gita. ¿Por qué es tan importante el Bhagavad Gita? Porque el Bhagavad Gita es la síntesis o la esencia de los Upanishads. ¿Qué son los Upanishads? Cuando hablamos del conocimiento del yoga, hablamos de un origen escritural. Digamos, el yoga, si bien se transmite de manera milenaria a través de maestro, maestra, discípulo, discípula, tiene sus bases establecidas bajo cantidad, prácticamente es incontable, de escrituras que respaldan esa información. Todo ese conocimiento y digamos, esa jerarquía epistémica a la cual se refiere y se manifiesta el yoga, se conoce como los Vedas. Y no solamente los Vedas es, digamos, el origen de toda esta tradición, sino también de lo que se conoce como la Ayurveda, la medicina y la ciencia ancestral de Oriente, de la India, también la astrología védica, conocida como el Jyotish, la ciencia de la construcción y la arquitectura, a través de la cual se han construido la mayor cantidad de templos en India, que son miles de templos. Esto se conoce como el Vastu Shastra o el Vasati Veda, la ciencia de la construcción. Por supuesto, luego están las artes, tanto musicales, rítmicas, como corporales, artísticas, las danzas, los ragas, etc. Y así, cada día de los Vedas abarca diferentes, digamos, diferentes conocimientos que tienen como un eje en común, que es la realización del ser humano, ya sea a través de la práctica física, de la medicina, del arte. Todo está siempre orientado hacia la trascendencia. Ese es el conocimiento védico. Ahora los Vedas se dividen en secciones. Una de ellas pueden ser los Puranas, a través de los cuales, por ejemplo, se conocen deidades como Ganesh, como Shiva, ¿sí? Los Puranas representan las grandes historias, ¿sí? Las grandes historias ancestrales, ¿no? Y en esas historias, como a modo de novela, digamos, narradas de forma muy hermosa, como por ejemplo lo es el Ramayana, como lo es digamos, Skanda Purana, el Vishnu Purana, ¿sí? Eh, el Naradiya Purana. Los Puranas son esas historias que a través de diferentes sucesos históricos universales van no solamente informando de estas deidades, de estos dioses, sino de sus enseñanzas a través de situaciones, a través de diferentes circunstancias, ¿sí? Y luego está la sección, estoy resumiendo mucho, se divide en varias secciones los Vedas, pero digamos que la sección más metafísica y filosófica se conoce como los Upanishads, Upanishads, ¿sí? Que representa
Upa quiere decir estar cerca o muy próximo, y Nishat a un conocimiento que se revela, a un conocimiento secreto. Secreto no porque sea oculto, sino porque es un conocimiento que se revela a través de la sucesión discipular, a través de un anhelo interno por querer profundizar en él. Es un conocimiento universal, pero por supuesto requiere la disposición del discípulo o la discípula para acercarse, upa, a esa sabiduría, nishat, upanishat, que se transmite desde muy cerquita, es decir, como al oído. ¿Sí? Por eso la relación con el guru, maestro o con la maestra, es tan importante en el yoga y en todas las disciplinas ancestrales del conocimiento de la India. ¿Sí? Ravi Shankar, ustedes lo conocen, ¿no? Este músico de sitar que volvió masiva la música a la India. Él, cada vez que retornaba a India, hay muchos videos, veneraba a su guru de música, que también fue el mismo guru que Nikhil Banerjee, junto con Ravi Shankar. Nikhil Banerjee son considerados como eh, de los mejores citaristas de la historia, digamos. Una música absolutamente mística, la de los sitars. Los ragas son meditaciones que conectan profundamente según el raga, según la orientación del raga, con diferentes deidades, con diferentes lilas o pasatiempos trascendentales, ¿sí? Estaciones del año, etc. ¿Mm? Entonces ellos tenían su guru, por ejemplo, Iyengar, otro gran maestro de yoga que que denominó su sistema de enseñanza Yoga Iyengar. Él tenía también su guru, que es el mismo guru que Patabi Joy, que fue otro maestro que trajo que creó el sistema de Ashtanga Vinyasa, ¿sí? Indra Devi tenía su maestro, ¿sí? Por solo mencionar algunos, Yogananda, Ramananda, etcétera. O sea, todas las grandes personalidades de la tradición de la India y del yoga y de diferentes disciplinas eh, siempre tenían y cultivaban esa relación con sus maestros o sus maestras. ¿Sí? Y esto, si lo trasladamos a nuestra vida, es exactamente lo mismo. Por eso en los Vedas se menciona que el primer guru es la mamá. La mamá te enseña a comer, te enseña a caminar, te enseña a bañarte, te enseña a hablar. Ese es el primer gurú, dicen los Vedas, es la madre. ¿Sí? Y desde ahí todo el tiempo estamos teniendo maestros. De hecho, vos te querés recibir, por ejemplo, en una materia como puede ser arquitectura o lo que fuere, y vas a necesitar tus maestros, vas a tener siempre, naturalmente, una afinidad particular, ya sea por un maestro o maestra de esa disciplina. ¿Sí? Ese principio de enseñanza está presente en todo, de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, ¿por qué lo vamos a desligar de lo espiritual? Si es de donde surge ese principio. ¿Se entiende? O sea, no cuando escuchamos esto de que yo soy mi propio maestro, bueno, en un punto, naturalmente, la voz de la conciencia, hay un principio de maestría interno que nos acompaña, ¿sí? Esa voz interna, la voz de la conciencia, pero ese maestro interno que tenemos requiere de aprender a ser escuchado, requiere de vincular una relación profunda con él, y para eso alguien que ya ha realizado y que está en el camino nos puede asistir en esa dirección. ¿Sí? Cuando se habla de aceptar un maestro o maestra, no se está hablando de renunciar a uno mismo. Ojo, muchas personas en nombre del gurú cometen también muchos abusos, eso es una realidad. Desintegran o eso es una de las características de las sectas a nivel negativo, ¿no? Atentan contra tu individualidad, digamos. ¿Sí? En nombre del ego o en nombre de un montón de cuestiones, solo quieren que lo sirvas. ¿No? Entonces, así no funciona tampoco. Por eso hay de todo, digamos, ¿no? En el universo del yoga también. ¿Sí? El yoga no escapa a esa cuestión. O sea, no el yoga, sino los seres humanos. Somos seres muy complejos y naturalmente eh, en nombre a veces de la espiritualidad también se cometen abusos. Pero estamos hablando de algo que trasciende esas limitaciones o transgresiones mundanas, que las hay. Hay personas iluminadas, hay personas sumamente puras, maravillosas, quizás no tan famosas,
¿sí? Quizás son las menos, es verdad, pero no deja este principio de existir aún en día. Y yo puedo dar fe de eso bueno, por mi vivencia en India y por mis maestros, ¿no? También. Entonces, en base a ello, es que el Bhagavad Gita es un diálogo que representa la esencia del conocimiento de los 108 Upanishads, de las 108, digamos, eh, de los 108 textos trascendentales del conocimiento del yoga, estos Upanishads, la esencia de los mismos, el resumen, aquello que condensa lo más importante, es el Bhagavad Gita. Bhagavat viene de Bhag, Bhag quiere decir aquel que posee todas las cualidades en plenitud, Vat es un nombre de la divinidad, Bhagavan, Bhagavan, ¿sí? Así como nosotros aquí le decimos Dios, en India en vez de decir Dios, por ejemplo, muchos le dicen Bhagavan, ¿no? Bhagavan, aquel que posee todas las cualidades en plenitud. Un hermoso nombre. De ahí viene Bhagavat. Y Gita es el mismo Dios para todos, no más que nombrado según el dialecto y la cultura de diferente manera. Y Gita quiere decir canto. Entonces ese es el canto o las enseñanzas de Bhagavan a su discípulo Arjuna. Arjuna es como el enlace de la divinidad para con nosotros. Él ocupa el rol de discípulo, de receptor, haciendo preguntas y demás, ¿sí? Es interesante porque hoy hablábamos que se celebra el Día de la Bandera en Argentina, ¿no? Argentina significa plata, ¿no? El significado de Argentina es como algo plateado, plata. ¿Mm? Y Arjun también significa plata. Arjun significa plata y también significa inmaculado, ¿sí? Inmaculado, impoluto. Tiene un sinónimo con el nombre de este país. Por supuesto, no nos vamos a identificar, ¿no?, con el país, pero lo digo como un paralelo interesante que justo coincide, ¿no?, con lo que está hablando. Entonces, Arjuna es el discípulo de Krishna Bhagavan, y a través de sus preguntas se expresa esta obra maravillosa que es el Bhagavad Gita. Y junto con los Yoga Sutras representan este eje, digamos, medular de lo que implica la sabiduría y la práctica de yoga. Por eso es que hay una triada, ¿no? La triada formada por tapas, la disciplina, swadhyay, la purificación interna y externa, Ishvara Pranidhana, ¿no?, la devoción, constituye lo que se conoce como el Kriya Yoga. ¿Sí? El Kriya Yoga, el yoga de la purificación incluye tapas, austeridades, purificación interna, externa y devoción a la divinidad. Purificar el ego, refinar la mente y orientar la acción hacia una finalidad más profunda. Digamos que tapas, la austeridad lo que busca es purificar el ego. Hacer lo que el ego no quiere para que el ego logre un equilibrio. Refinar la mente es swadhyay, interiorizar los sentidos, ¿sí? Y la devoción implica orientar la acción hacia una finalidad más profunda. Porque en la vida cotidiana, en nuestra vida, muchas acciones están más motivadas, vieron, por el deseo, por el miedo, o el reconocimiento, o por el apego, o la necesidad de control. Entonces, a veces actuamos buscando resultados, actuamos buscando aprobación, seguridad, o ¿por qué no también satisfacción inmediata, ¿no? Entonces, esta forma de actuar refuerza constantemente la identificación con el ego, ¿se entiende? Entonces el Kriya Yoga propone otra manera de vivir la acción, ¿sí? Otra manera de vivir la acción. Es decir, no tratamos de abandonar la acción, ¿sí?, sino de purificar su motivación. Dicho de otra manera, no se trata de dejar de participar en el mundo, sino se trata de que actuemos desde una conciencia más clara, sin negar la responsabilidad, sino asumiendo, ¿sí?, asumirla, sin quedar esclavizados por el fruto de nuestros actos. Fíjense qué interesante, ¿no? La palabra responsabilidad. Responsabilidad, es decir,
responder a las posibilidades que se manifiestan. Eso es una responsabilidad, ¿no? Es la respuesta o la habilidad de responder ante las diferentes circunstancias. No es de negarlas, no es de evadirlas, sino es de afrontarlas. Tampoco es de luchar, sino es de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad, la habilidad de responder ante las diferentes posibilidades que se manifiestan. Entonces acá hay una profunda conexión con el Bhagavad Gita, donde, por ejemplo, esto lo vemos, ahora me salí de la imagen, vamos a volver, y con esto cierro, ¿no? Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en esta enseñanza que la tenemos escrita aquí, ¿no? Yogastha kuru karmani. Establecido en el yoga actúa. Esta frase, establecido en el yoga actúa, esta frase encierra, a ver, podríamos decir, una enseñanza central, ¿no? Que es que la acción no debe surgir, digamos, la acción o la decisión, desde la agitación mental, sino desde un estado interior de equilibrio. ¿Se entiende? Estar establecido en el yoga significa actuar desde la claridad, desde el deber consciente, desde la entrega. Entonces, tanto los Yoga Sutras como el Bhagavad Gita coinciden, estas dos obras fundamentales del yoga, en que la mente, en que nuestra mente se purifica cuando dejamos de actuar únicamente por deseo personal. ¿Sí? Porque el desapego, cuando Krishna habla, ¿no? Como vemos, el desapego al resultado no significa indiferencia, ¿se entiende? A la acción, o a la reacción en este caso. El desapego a resultados significa libertad interior, libertad para decidir, para hacer lo correcto con plena dedicación, pero sin convertir el resultado en la base de nuestra identidad. ¿Sí? Porque si no, soy en la medida que tengo, o soy lo que tengo, y yo soy más allá de lo que tengo, o lo que poseo. Porque si no, lo que tengo me termina poseyendo a mí. Entonces, desde esta perspectiva, el yoga, además de representar una práctica formal, también se vuelve una forma de actuar, una manera de relacionarnos con nuestras responsabilidades, con nuestras decisiones, con los desafíos en la vida cotidiana. Por eso es que es un día tan especial para honrarlo, un momento tan importante para meditarlo, y por supuesto para acompañar también y transmitir estas enseñanzas y acompañarnos, digamos, con estos conocimientos. Muchísimas gracias por el tiempo destinado, espero que les haya sido de inspiración esta presentación. Hacemos una pequeña pausa aquí.